En este segundo video lo que quiero hacer es hablarles de las características generales de la cultura mesopotámica. En cuanto a la organización política y social, como les hacía referencia en el video sobre la línea histórica, los mesopotámicos se estructuraron políticamente a partir de una monarquía absolutista, que puede ser tanto de carácter teocrático como de carácter heroico e histórica. Dependiendo del momento en el que estemos hablando, va a ser una monarquía teocrática, sobre todo en los inicios del desarrollo civilizatorio, para poco a poco ir convirtiéndose en una monarquía heroica en la que el rey asume el poder tras ganar el poderío, y lo que va a instaurarse a partir de eso es un sistema de gobernación básicamente burocrática, en la que se lega o se otorga el poder en nombre del rey a otros gobernantes que van a ir organizando los territorios. No es que cada uno de esos gobernadores tenga el cuerpo del rey, o sea, tenga el poder del rey, pero sí puede ir acercando las formas de gobierno y el tributo hacia el Estado. Por otro lado, también se sabe que los mesopotámicos desarrollaron un gran trabajo legislativo, promulgaron leyes y las hicieron respetar, primero conocer y después respetar en todo el territorio. Por lo tanto, para que se produzca eso, lo que hubo fue una clase, un tipo de trabajo que se dedicó al estudio de las leyes y a su promulgación. Si bien quien terminaba de darle el carácter de ley y permitía su uso era el rey en persona. Con respecto a la estructura social, no tuvieron grandes separaciones entre la sociedad, sino que estuvo estructurado en tres clases básicas, que son los hombres libres, los libertos y los esclavos. Puede haber habido, sí, clases económicas, pero dentro de esa diferenciación económica sigue estando esta caracterización de hombres libres, hombres libertos y esclavos. Con respecto a la ciencia y la tecnología, los mesopotámicos tuvieron grandes desarrollos. El primero de todos fue el establecimiento de el desarrollo de una escritura, de un tipo de escritura que fue descubierto hace mucho tiempo, fue decodificado, que se llamó, o se sigue llamando, escritura cuneiforme. Recibe ese nombre porque cada uno de los caracteres o letras tiene la forma de una cuña. Ahí en la imagen que tienen en el lateral, les puse un ejemplo de lo que es la caracterización de la escritura cuneiforme. Si se fijan, son como cuñas, una especie de clavo que, de acuerdo a su combinación, genera el texto. Ese fue como el primer gran avance que tuvieron. Pero por el otro lado, fueron una sociedad y una cultura que trabajaron mucho y sobresalieron en cuanto a los avances matemáticos. Piensen que ya esta cultura incluye el cero, incluye el trabajo de la numeración decimal, que no todas lo hacían y no todas lo van a hacer por mucho tiempo. Y además tienen grandes estudios y grandes avances en cuanto a la astronomía, y de ahí que articulen un calendario bastante exacto y bastante parecido al que nosotros usamos en la actualidad. Por otro lado, piensen que territorialmente hablando está rodeado
de agua, casi por todos lados. Por lo tanto, van a tener que desarrollar y trabajar mucho en cuanto a la ingeniería hidráulica, no solamente para el transporte, porque fueron grandes comerciantes de ultramar, sino que para poder, por un lado, irrigar y no inundarse, y por el otro lado, establecer sistemas de riego para la agricultura, poder ir manejando el agua de acuerdo a las necesidades que se tengan. Por eso tuvieron un gran desarrollo de la hidráulica. Con respecto a la religión, si bien esta es una institución o va a tomar carácter de institución que tuvo mucho poder y mucha fuerza durante algunos periodos y después lo fue perdiendo de alguna manera, o entre comillas, estamos hablando de una religión que es politeísta. Sus deidades, en la mayoría de los casos, están conformadas por astros y por las fuerzas de la naturaleza, a los que se adora y que van a ir adquiriendo de a poco una tipología antropomorfa, si se quiere. Podemos encontrar figuraciones de estas deidades. Por otro lado, también lo que hay es un establecimiento de animales o de seres protectores que se transforman en amuletos. En ese sentido, bastante parecido a lo egipcio, lo vamos a ir viendo la semana que viene de manera comparativa, pero tengan en cuenta que no solamente van a ser esas deidades como fuerzas de la naturaleza, sino como elementos de protección. El dios principal de la religión va a ser Marduk, y en el sistema de adoración religioso lo que vamos a tener es el desarrollo de un templo mayor que en muchos casos este templo va a configurarse como el organizador central de la ciudad. Ese templo se llama Sigurat. Ahí en la imagen no sé si llegan a percibirlo, pero es una estructura piramidal, truncada, escalonada, a la que se accede por rampas y escalinatas a los niveles superiores. Ese Sigurat estaba rodeado por un patio seco y en los casos en los que la ciudad se desarrolla alrededor de ese Sigurat, lo que vamos a ir teniendo es que, o lo que vamos a encontrarnos es que está el Sigurat, el templo, y alrededor del patio, y alrededor de ese patio se van a ir construyendo las distintas habitaciones, tanto del palacio para el rey como de los lugares comunes de la ciudadanía. Por último, si hablamos de la economía mesopotámica, lo que debemos nombrar es que su base productiva fue la agricultura y la ganadería, pero es una producción por lo general dedicada a la subsistencia y a algún pago de tributo. No es que se hayan quedado solamente en esa economía de subsistencia, sino que los mesopotámicos desarrollaron un gran sistema comercial e industrial. Por eso sabemos que no solamente la producción que tuvieron fue de subsistencia, sino que establecieron otros comercios. Hace un ratito les decía que establecieron un gran comercio de ultramar, justamente por eso, porque van a ir produciendo cosas para vender exclusivamente y no para mantener dentro de la propiedad privada. Esta idea del comercio y de la industria se debe en gran medida a que los mesopotámicos produjeron lo que se llama profesionalización del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada una de las cosas que se producen va a haber gente específica dedicada a eso. Por eso nosotros podemos hablar de que, por ejemplo, en la arquitectura va a haber arquitectos, va a haber obreros de construcción. En el sistema de los ejércitos va a haber tanto soldados profesionales, los pagaba el Estado o les pagaba el Estado, y, por ejemplo, herreros para la generación de armamento.
o gente dedicada a la utilización del metal y a la producción del metal. Yo ahí en la imagen les puse lo que es la reconstrucción de lo que fueron los jardines colgantes de Babilonia, para que se den una idea de que la arquitectura está absolutamente desarrollada, pero que también, además, hay estudio de la hidráulica para poder mantener los jardines, hay estudio de botánica para poder trabajar esta idea de utilización de la naturaleza dentro de las arquitecturas. Entonces va a haber un gran desarrollo industrial y comercial.